Seguro que todos vosotros recordáis el Sierra Cosworth, un coche de 204-220 caballos que competía en los rallies, tracción trasera, lo más ochentero que tenía Ford. Un coche mítico, potente y súper valorado en la época, un coche que ha dejado el legado a Ford tanto para el Escort RS como posteriormente a los Focus RS que hemos tenido en producción hasta hace 2 días. Ahora bien, ¿cómo te queda si te digo que el coche que estás viendo aquí, este pequeño Escort que todavía es más pequeño y más ligero que ese Sierra, tiene el mismo Turbo Garrett que montaba ese Sierra Cosworth y además de ello está dando más de los 200 caballos que tenían esos modelos? En el vídeo de hoy te voy a enseñar al Escort Frankie, como le llama el dueño. Un Escort con todas las piezas cambiadas, mucho mejor que un RS de fábrica, con un motor apretado hasta los dientes y con un kit metanol que puede llegar hasta cerca de los 300 caballos. Así que si quieres ver todo lo que tiene este coche y la locura que es conducirlo, quédate en el vídeo. Primero de todo, y para la gente que no me conozca, soy Nacho, llevo subiendo vídeos y probando coches durante mucho tiempo, habré probado como más de 90 coches y a pesar de que he probado montones de coches, os tengo que decir que el coche que he probado en el día de hoy es el más loco de todos. El coche que tenemos aquí es un auténtico sleeper. Para la gente que no lo sepa, se dice sleeper a todo coche con una apariencia inofensiva, que no corre nada, de coche familiar, pero que por dentro tiene un motor rapidísimo que destruye a cualquier deportivo. Y en el caso de hoy tenemos un coche completamente sleeper, un Escort ranchera. Y es que es más, antes de seguir con el vídeo me gustaría deciros que hablando con el propietario, que es un máquina, me dijo que pensó hacer todo este proyecto en el Escort RS. Es decir, la versión más deportiva dentro de los Escort en esta época. Aunque finalmente vendió los chasis de Escort RS que tenía él y decidió hacer todo este proyecto en un vehículo ranchera, porque es mucho más raro de ver y más original. Aunque antes de meternos de lleno con la estética y con el motor de esta unidad, os voy a hablar rápidamente sobre la historia del Escort. La primera generación del Ford Escort seguramente sea la más bonita, una generación súper clásica, y decir que en estas primeras generaciones encontramos las versiones deportivas que eran las RS 1600. Luego encontramos la segunda generación y ya por fin en la tercera generación del año 80 encontramos muchísimas similitudes con la generación cuarta, que es la que tenemos en este vídeo. Básicamente la cuarta generación es un restyling de la tercera generación. Después encontramos la quinta generación, que es la más conocida seguramente porque en esta quinta generación es cuando encontramos el famoso Escort RS Cosworth. Y finalmente en el año 95 hasta el año 2006 ya encontramos lo que viene a ser la decadencia, porque encontramos un Escort más aerodinámico, un poquito más insulso y que no destacaba por tener ninguna versión deportiva. Dicho esto, para el vídeo de hoy tenemos la cuarta generación, que va desde el año 86 hasta el año 96. Ya comentada brevemente la historia del Escort, vamos a meternos con la unidad que tenemos aquí. Empecemos con la estética. Metiéndonos con la estética, hay que decir que este Escort se producía desde el año 86 hasta los 90, es decir, es un coche completamente ochentero. Y lo más destacable de esta unidad en concreto es que estamos ante la versión ranchera, dado que casi todos los Escort que vamos a ver en España son Escorts sedanes de 4 puertas. También existían las versiones de 3 puertas, pero aún así la versión más rara es la ranchera. Y es por eso que este propietario podía haber metido todo esto en una versión con un chasis RS, pero le parecía mucho más interesante hacer algo que se vea poco, y en este caso meter un motor de más de 200 caballos en una ranchera es la mayor locura que se podía hacer. Dicho esto, tampoco tenemos montones de cosas que comentar respecto a estética. ¿Por qué? Porque no tenemos los aletines ensanchados como tenían las versiones RS, ni tenemos un parachoques súper llamativo, y es que de hecho es la gracia de esta unidad y lo que más me ha llamado la atención, los parachoques plásticos más sencillotes, dando la estética de sleeper completamente, hasta el punto de que, bueno, a pesar de tener un parachoques que no tiene pretensiones deportivas, como veis tenemos un hueco enorme en la parte central a través del cual se da a reflejar el intercooler que estáis viendo aquí. Dicho esto, la unidad no está completamente de serie. Como os habréis dado cuenta, tenemos unas llantas cambiadas y la altura no es la de origen. Empezando con el tema de la altura, este coche está rebajado, está un poquito más bajo que lo que viene originalmente. Este coche tiene una suspensión roscada de la marca GAZ y sobre las llantas os habréis dado cuenta que tenemos los tapacubos de un Audi siendo un Escort. ¿Por qué? Pues porque tenemos una estética sleeper, pero que a la vez nos da ese guiño a las llantas OZ que utilizaban los Sierra en la época de los rallies. Un detalle que me ha encantado, pero ¿sabéis qué me ha gustado también? Que estos son tapacubos y estaréis pensando, bueno, detrás tendrá una llanta de hierro. Pues no, tiene unas llantas de un Citroën C5 en aluminio que pesan muy poco, a la cual se le han acoplado unos tapacubos de Audi. Una estética súper sleeper, pero a la vez funcional. ¿Y por qué se ha metido también llantas en 15 pulgadas? ¿Se podía haber metido unas llantas en 13? Pues hay un problema muy grande con unas llantas pequeñas, y es el tema de los frenos. ¿Y por qué lo digo? Porque este coche en el eje delantero, aunque no lo estéis viendo, tiene unos frenos de 4 pistones, algo completamente desproporcionado
que sobra para este coche. Y no solo eso, sino que estos coches, esta versión, la CL de 90 caballos, que era la más top entre los rancheras, venían con tambores en el eje trasero. Y en esta unidad se ha hecho una conversión y en el eje trasero encontramos frenos de disco. Eso sí, os tengo que confesar que el propietario todavía no ha ajustado el repartidor de frenada y probando el coche me he llevado unos buenos sustos porque frenaba muchísimo de atrás cuando pisabas el freno y se iba de culo completamente. Así que había que tener un montón de tacto. Pero bueno, esto es lo que tiene hacer este tipo de injertos. Pasando por la parte trasera, ¿qué encontramos? Pues bueno, obviamente, al ser la versión ranchera, encontramos un portón, unos faros y un coche que en general es muy difícil de ver aquí en España. Yo sinceramente creo que es la primera vez que veo un Escort ranchera en mi vida. Nuevamente encontramos también un parachoques en color plástico, sin pintar, súper sobrio, sin molduras de color rojo, nada que tenga pretensiones deportivas. Encontramos la insignia de origen del Escort 1600 CL de 90 caballos, pero tenemos en la parte de abajo, como veis, un escape que nos denota las intenciones que tiene este coche realmente. ¿Queréis ver cómo suena? Y estaréis pensando, ¿por qué este coche suena tan bien? Suena como un coche de rally. Pues es que estáis en lo cierto, porque este coche equipa el turbo del Sierra Cosworth de 204 caballos. Un coche completamente de rally. Y además esos petardazos es porque esta unidad en concreto tiene anti-lag. Y habéis estado escuchando el escape con el anti-lag puesto. Además de ello, el escape que estáis viendo no es solo el tramo final, sino que es la línea entera. Este coche tiene una línea Mongoose, es una marca británica. Los británicos están desde hace mucho tiempo especializados en los Ford. Y bueno, de hecho la suspensión GAF también es una marca británica. Ya os digo, este coche está completamente al detalle. Estéticamente no tiene mucho más que contar. Ahora bien, vamos a ver lo realmente interesante, el motor de este coche. Y es que cuando abrimos el capó no vemos el motor que trae de origen este coche. Este coche, la versión ranchera, podemos encontrar los 1008 diésel y los más potentes, como ya os he dicho, 1600 carburación de 90 caballos. Ahora bien, en esta unidad en concreto tenemos el motor del Fiesta RS Turbo, que daba 130 caballos. Pero es que este motor no es el del Fiesta a secas, porque tiene muchas más cosas. Primero de todo, el motor está reconstruido. No está forjado, está completamente reconstruido con los componentes de serie. Pero aparte de eso, ¿qué más tenemos? Tenemos los inyectores de 470. Tenemos el turbo del Sierra Cosworth. Y es que aparte de todo eso tenemos la bomba de combustible del Sierra Cosworth. Y no solo eso, sino que encima está mejorada para meter más caudal. Todo ello acompañada de una centralita EcoMaster reprogramada y con dos mapas. Un mapa para utilizarlo con combustible normal y otro para utilizarlo con etanol. Ahora mismo yo lo he probado con combustible normal, estará dando entre 200 y 250 caballos, más tirando a 250 diría yo. Y os puedo decir que con el mapa 1 el coche ya era incontrolable. Eso sí, tenías que llevarlo bien alto de vueltas y dejar que el turbo se cargase, porque es un turbo muy grande para un motor 1600, pero igualmente se lleva cargado con bastante facilidad. Ahora bien, si este coche le llevamos con agua metanol, yo no lo he podido probar, pero el propietario me ha dicho que es una locura y que va bien en bajas, en altas, que debe de ser alucinante. Y estaréis pensando, espera, un motor 1600 con los componentes de serie puede aguantar tanta potencia. Pues sí, es que es la cosa de estos motores, son durísimos, se calientan bastante poco y van muy bien refrigerados, por lo menos en esta unidad. ¿Por qué? Pues porque tenemos un radiador de Mishimoto y no solo eso, sino que también tenemos un radiador de aceite para dejar este coche con temperaturas gélidas en todo momento. Ya os digo, hemos pisado el coche bastante bien durante un tiempo prolongado y apenas pasaba de los 100 grados en los últimos momentos. Dicho esto, este coche no solo tiene unos toquecitos en el motor, sino que también tenemos otros detalles, como por ejemplo un servofreno enorme. Y es que ese servofreno es de un Mondeo ST, un coche que pesaría unos 1400 kilos, pues todo esto en un chasis que pesará unos 950 kilos. Aquí abajo tenemos un filtro de combustible, acompañado de un reloj para mirar la presión del combustible. El alternador que estáis viendo aquí no es un alternador de Fiesta de serie, sino que es un alternador de Audi. Y aparte de ello, como veis, tenemos montones de manguitos, tuberías, cinta térmica por todos los lados. Y por si os lo preguntáis, estos colectores que son tan grandes y tan voluminosos, ¿están cambiados? No, son los que trae de origen el Fiesta de 130 caballos. La verdad es que venía bastante bien sobredimensionado y sobrediseñado para dar los 130 caballos que daba en origen. Y es que este coche, en origen, los Fiestas, los Escort RS, le soplaban muy poquito. El turbo era apenas reconocible, soplaban a 0,5. Ahora mismo, con el mapa
1, el mapa menos potente, está soplando a 1,1, a 1,2 aproximadamente, y con el mapa más tope, el turbo estaría soplando a 1,5 estables y a picos de 1,7. Ya os digo, Ford en los años 80 y 90 sacaba unos motores que eran a prueba de balas. Eso sí, en este coche se ha perdido bastante confort, porque en este coche todo lo que no son rótulas Uniball, es decir, rótulas completamente macizas y de metal, está compuesto por silent blocks de poliuretano muchísimos más duros que los de goma, todos los de la suspensión como los tacos del motor. Ya como último detalle, si vamos al maletero y lo abrimos, lo primero que nos llama la atención es el tema de la barra de torretas, y también en la copela tenemos poliuretano. Y es que aparte de eso, si miramos un poquito a la izquierda, aquí vemos la bomba de combustible para el agua metanol, de la marca AM, una marca súper reconocida para potenciaciones y para tuning en los coches. Aquí os voy a hacer un matiz, ahora mismo el propietario no tiene puesto el sistema con el depósito de metanol, pero normalmente lo tiene en esta parte izquierda del maletero. Ahora vamos a entrar dentro de la ranchera, y lo primero que os quiero comentar es que el salpicadero de este coche es bastante normal. También lo montaba el Orion, aparte del Escort, y no solo eso, sino que entre el Escort RS y el normal tampoco había muchas diferencias, aunque ya os he comentado que este Escort no es un Escort normal, y es por eso que el propietario ha metido bastantes cosas. El tema de los asientos, y es que este coche tiene los asientos de un Escort RS Turbo, unos recaro que los estaréis viendo y parecerán más o menos normales, con sus orejeras, pero os puedo asegurar que son súper apretaditos, y que una persona que sea de una talla un poquito grande puede tener problemas para caber dentro. Ya os digo, yo soy una persona delgada e incluso con la sudadera y ya si me pongo abrigo notaba que iba bien apretado. Unos asientos súper racingueros. Y es que bueno, aparte de los asientos recaro, el volante que estáis viendo en esta unidad también es de un Sierra Cosworth. Un volante de 3 radios súper bonito, y de hecho cuando lo estaba utilizando notabas que es un volante de los que se llevaba en los años 80. Recogidito y muy gordo. Y otra cosa a decir, estas versiones ranchera, a ser carburación y demás, no venían con un cuentavueltas, y es por esto que en este coche se ha instalado el cuadro del Escort RS, que sí que trae un cuenta revoluciones, algo esencial con un coche que ya supera los 200 caballos. Aparte de ello, el propietario ha instalado en el lateral el indicador de la temperatura del aceite motor y también del anticongelante, y en la parte central ha quitado la radio para instalar un sensor en el que vemos la mezcla de combustible, la presión del aceite y el soplado del turbo. Por último, en este lado derecho tenemos un interruptor para el ventilador, otro en la parte central para activar o desactivar el antilag, y por último otro para activar el metanol. De hecho, ya os digo, este último interruptor, el del metanol, es el interruptor que alterna entre el mapa 1, que es el que siempre está puesto, entre 200 y 250 caballos, y con metanol es con el que puede estar cerca de los 300 caballos. Y bueno, antes de meternos con las plazas traseras, os tengo que decir que esta unidad en concreto no venía de serie con elevalunas eléctricos, pero sí que los ha instalado el propietario, y también ha instalado cierre centralizado. Dicho esto, vamos con la parte trasera. Y es que metiéndonos con la parte trasera ya no tenemos los lujos y las modificaciones de la parte delantera. Aquí encontramos unos asientos sin reposacabezas y también sin cinturones. Aunque esto al fin y al cabo no es necesario, porque en un coche tan seguro como un coche de los 80 con casi 300 caballos, ¿para qué queremos eso? Y bueno, ya que estamos en el maletero, aprovecho para deciros que estos coches en los años 80 eran súper austeros, súper sencillos, todo chapa al descubierto. Si tienes un golpe ya os digo que lo vas a pasar un poco mal. Tenemos un tapizado súper sencillito, y aquí debajo ¿qué tenemos? Pues tenemos la rueda de repuesto. Ya he comentado la historia, la estética, el motor, los interiores, toca la parte más divertida, la prueba de conducción. Y es que antes de enseñaros el clip, me gustaría deciros unas cosas. Este es un coche proyecto, ha estado mucho tiempo haciéndose de todo, y hasta que no lo hemos probado en el día de la grabación, no hemos descubierto qué fallitos tenía. Uno de ellos era la caja de cambios, así que si veis que está chillando mucho, es la caja de cambios, no os preocupéis, se va a solucionar para el siguiente vídeo. Y el otro problema es el tema del freno. Y es que claro, el propietario ha cambiado todos los frenos, pero todavía no ha ajustado el repartidor de frenada. Ya le tiene comprado pero no lo ha puesto. ¿Y qué es lo que pasaba? Que este coche, aparte de no tener ABS, cuando pisábamos el freno, frenaba más las ruedas traseras que las delanteras. Para que os hagáis la idea, normalmente en un coche frenara como un 80% el eje delantero, un 20% el eje trasero. ¿Por qué? Porque si es al revés es como que estamos tirando de freno de mano. Así que sí, el coche ahora mismo era un peligro de conducir. Eso sí, lo que os estoy comentando sobre el reparto de frenada me enteré según estaba conduciendo el coche, de forma que me llevé algún susto hasta darme cuenta. Se clava. Es una locura esto. Y cuando carga el turbo, de verdad.
Aquí tenéis el ejemplo de lo que os he comentado. He frenado el coche con el volante completamente recto y aún así el coche se iba de lado. ¿Esto por qué era? Porque se bloqueaban las ruedas traseras. Es decir, era como tirar del freno de mano yendo por una carretera normal. Hace unos raros muy peligrosos. Este coche es... Dios mío, qué locura. Dios mío, qué locura. Estamos hablando de un coche que de origen, la versión más potente que existía en esta ranchera, era 90 caballos. Ahora mismo estamos con 200 y pico caballos que te los entrega de una manera súper agresiva. Y bueno, ahora mismo no tenemos el metanol puesto. Con metanol está en 300 caballos. Así que bueno, no queráis conocerlo. Muchísimo cuidado, no hay que frenar en una curva con este coche. Los siniestras, de verdad. Mira que pruebo coches, pero con diferencia este es el coche más peligroso que he probado en mi vida. Y todo esto sin el anti-lag, por cierto. ¿Queréis que active el anti-lag y escuchéis el coche? Es que no sé qué comentar, no he probado algo tan loco en mi vida. Dios mío. Esto no tiene sentido, no tiene sentido este coche. Que tarda muchísimo en cargar el turbo, o sea... Es un artista para saber conducir esto. Así donde lo estáis viendo, a pesar de que el coche no estuviera completamente al 100% y todo, ha habido una relación buenísima entre el propietario y yo, y además le haría bastante ilusión probar este coche en Jarama, que lo probase él, que lo probase yo, y hacer un nuevo vídeo. Así que si vemos que este vídeo tiene un buen apoyo, seguramente encontréis una segunda parte probando este coche en circuito y estando fino completamente, con el problema de los frenos solucionados y sin el problema de la caja de cambios. Y si probamos este coche en circuito, ya os digo que vais a alucinar, porque este coche se parece mucho más a un coche de rallies de los años 80 que a una ranchera familiar. Simplemente imaginad unos 250 caballos en un chasis antiguo de menos de 1000 kilos, de unos 950 kilos. Haber probado como unos 100 coches tranquilamente y os aseguro que este es el que más me ha sorprendido. Y eso que el coche todavía tiene cosas para solucionar, imaginadlo al 100%. Dicho esto, vamos a pasar con las conclusiones, y como ya os estaréis oliendo, este coche me ha encantado. El coche cuando lo probé tenía un problema con la caja de cambios, hacía algunas cosas un poquito raras, meter las marchas costaba y también tenía un problema con la frenada, de forma que no estaba muy seguro probando el coche. Y además de ello, el chasis de este coche, aunque esté mejorado, no tiene ni la rigidez ni un esquema de suspensiones diseñado para tanta potencia, y es por eso que tenía que estar haciendo correcciones al volante todo el rato. Así que sí, como comprenderéis, no es el coche más rápido que he probado ni el más eficiente de lejos. Ahora bien, este coche es un despropósito, es tan locura, es tan absurdo que me ha encantado. Y sobre todo os va a sorprender, pero este coche es mucho más fiable de lo que parece. Es decir, sé que teníamos el problema de la caja de cambios en este vídeo, pero os aseguro que este coche, si va bien, va muy bien. Este motor, a pesar de ser un 1600 y estar soplando a tanto el turbo, es un motor que aguanta una burrada, es súper duro y me alucina que un coche de los años 80, un motor tan antiguo, sea tan fiable a la hora de potenciarlo. La verdad es que Ford con este motor se pasó el juego. Lo dicho, si queréis ver este coche en circuito, apoyad este vídeo, comentad, dad like y suscribiros al canal para no perderos la segunda parte. Por cierto, os dejo tanto mi Instagram como el Instagram del propietario para que veáis todos los proyectos que tiene él y los vídeos que subo yo. Dicho esto, eso fue todo. Hasta luego.